Existe muchísimo material en Internet acerca de Visual Basic Script y he escogido uno al azar para que analicemos, aunque sea de una manera rápida, algunas de las convenciones que existen para este tipo de programación. Una de ellas son las convenciones en general y las reglas para nombrar las variables. Como pueden ver aquí, por ejemplo, las variables deben ser menos de 255 caracteres. Luego el alcance de las variables. En este caso, pues es bastante sencillo. Básicamente dentro del módulo, dentro de la programación que vayamos creando dentro de cada procedimiento. Luego existe una serie de constantes. Aquí se soportan tanto las constantes explícitas como implícitas. Nunca deberíamos utilizar, como bien indica aquí, una variable con el nombre de una constante. Aquí vemos algunas de ellas, como por ejemplo las de error, las de message box, las de file input, etc. Para declarar variables y constantes no se requiere en principio una declaración explícita, aunque sería interesante hacerlo para facilitar la lectura y el control del código. Luego están algunas palabras claves que utilizamos para definir esas funciones, esas constantes, etcétera, y que se incluyen dentro de estas, por ejemplo, los operadores. Aquí, por ejemplo, nos dice que define varios operadores que ejecutan las operaciones basados en un tipo de data variant. Un tipo de data variant es un tipo de datos que no tengo que especificar de qué tipo es. Una de las facilidades de este lenguaje es que no tengo la necesidad de definir una variable y su tipo para poder utilizarla. Inteligentemente, él intenta eh, asumir si se trata de un número, si se trata de un string, etcétera. Luego, como en todo lenguaje de programación, pues hay una precedencia para cada uno de los operadores. Luego tenemos las funciones. Hay una serie de funciones que ya vienen dentro del propio código. eh, y estas funciones pueden o no tener argumentos. Entre ellas tenemos estas. Si queremos identificar si el objeto del que se trata es un array o un arreglo. Luego tenemos otras funciones que nos sirven para convertir. Por ejemplo, esta de entero que nos devuelve una parte entera de un número especificado. O esta que nos sirve para redondear un número. Luego hay una serie de funciones de tiempo que nos facilitan el extraer la información de una variable de tiempo. Luego hay una serie de funciones que nos permiten darle un formato, por ejemplo a la moneda o a los números. Luego tenemos algunas funciones que nos permiten administrar la entrada y salida de datos, como puede ser el input box, el message box.
Luego viene una serie de funciones matemáticas, como por ejemplo ABS, para obtener el valor absoluto de un número específico. También tenemos una serie de funciones para string, como por ejemplo calcular la longitud con el len de un string de caracteres, o para remover los espacios tanto a la izquierda o a la derecha de un string con el trim. Luego hay unas variables o funciones, mejor dicho, que nos sirven para identificar, en este caso, por ejemplo, si se trata de un nulo, si el dato que trae una variable, por ejemplo, está vacía, etcétera. También tenemos algunas para asignar o declarar, como por ejemplo definir una variable con dim, definir si una variable es privada o es pública dentro del alcance de la programación, la manera de comentar, por ejemplo, con esta cuota simple, una línea de código. Y luego tenemos una serie de comandos para controlar el flujo, como puede ser un if con un then, o también con un else, o un formato de bloque en el cual, aparte de un if, un then y un endif, tengo un else if. Tenemos otras como el do loop para crear ciclos con una serie de parámetros, por ejemplo el exit do para salir de un ciclo do loop. También muy utilizado el fork next, que nos sirve para ir repitiendo una serie de comandos hasta que se alcance un número específico de veces que hemos definido. El select case, no entraremos en profundidad cuáles son las diferencias entre un loop, un for next, un select, un while, pero dependiendo de la lógica que queremos aplicar, utilizaremos uno u otros comandos de flujo. Luego tenemos los procedimientos con el sub o las funciones. La diferencia principal entre un procedimiento y una función, podríamos decir que un procedimiento ejecuta un código. Una función puede ejecutar un código, pero también devolver un valor, o se espera de él algún valor. Y estas son algunas de las declaraciones que utilizamos para un procedimiento, como para hacer una llamada, salir de una función, terminar un procedimiento, terminar una función, etcétera. Normalmente la programación, como dice aquí, se basa en una colección de subrutinas y funciones que se ejecutan de una manera secuencial. En cambio, la programación orientada a objetos es una metodología de programación bastante distinta. Si estamos familiarizados con ello, veremos o sabremos las diferencias. No es el caso de entrar ahora en estos detalles, pero aquí hay algunos conceptos básicos de lo que es la programación orientada a objetos. Visual Basic Scripting no es un programa nativo orientado a objetos, pero puede utilizar algunas partes del mismo. Uno, por ejemplo, es la clase, que sería el nivel
más alto que define una unidad. Si nosotros queremos declarar e instanciar una clase, normalmente utilizamos el comando set. Un objeto es una instancia de una clase que tenemos en memoria. La encapsulación, pues, es parte de la teoría que tenemos para la programación orientada a objetos, y esa encapsulación nos permite tener los datos y las funciones dentro de una sola unidad. Y podemos utilizar de ella campos, propiedades, métodos y eventos, utilizando a su vez una serie de comandos como let, get o set. Muy importante, y lo hemos visto en algún ejemplo anterior, los comandos para tratar los objetos en Visual Basic Script. Por ejemplo, tenemos el create object, que crea y devuelve una referencia a lo que se conoce como un automation object. Algunos de los comandos para los objetos que solemos utilizar, el más común, por ejemplo, es hacer un set para crear, para instanciar, para tener la referencia en memoria de un objeto. Como puede ser, por ejemplo, las librerías de Excel. Luego vemos por aquí que tenemos también un comando para poder controlar los errores, el onError, que nos permite de alguna manera controlar cuando hay un fallo. También podríamos estar aquí un buen rato explicando el control de errores, para qué sirve, cómo se utiliza, etcétera. Pero no es el caso. También tenemos clases definidas por el usuario, que podemos crearlas para tener un mayor control y tener nuestros métodos, propiedades y eventos, para ser luego instanciadas o llamadas por otros procedimientos dentro de la aplicación. Como utilizamos con bastante frecuencia la instanciación de objetos del sistema operativo para hacer labores de mantenimiento, extracción de datos, etcétera, yo recomiendo familiarizarse con estos términos. Como he dicho, hay muchísimo material en internet para ello. Y yo creo que con esto hemos visto, al menos por encima, alguna teoría sobre este lenguaje y sus elementos.